Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pensilvania, pueblo de Allentown, y el título de hoy se llama La liberación espiritual. Te permite recibir bendiciones. Simplemente imagínense lo siguiente. Le acaban de regalar un palacio deslumbrante, con todas las comodidades, con las que usted siempre ha soñado. Hay muchas puertas que dirigen a diferentes lugares del palacio, lugares que le gustaría disfrutar, tales como la piscina, el salón de juegos, el jardín, el gimnasio y otros. Pero usted se encuentra encerrado en una habitación de que no puede salir, ya sea por falta de entendimiento y revelación, por costumbres de hombres, por fortalezas establecidas en su mente o por ataduras. ¿No le parece que está aprovechando ese regalo tan maravilloso? De igual manera, sucede con las personas que reciben al Señor como su Salvador. Primero recibieron su salvación por gracia, pues no hicieron nada para ganarla, como el palacio, y no van más allá, porque se encuentran encerrados en una habitación, llámese en costumbres de hombres, fortalezas, falta de conocimiento o doctrinas, desprovechando todas las bendiciones que puedan recibir con tan solo abrir la puerta al ministerio de la liberación espiritual. Observemos que el regalo no se pierde, simplemente no se aprovecha. Esto es para el caso de las personas que llegan a extremos, pensando que si no hay liberación espiritual, no hay salvación. Pues por el hecho de que una persona esté desprovechando el pan de los hijos, que es la liberación espiritual, no quiere decir que no sea salva. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos sean bendecidos y que todo lo que está impidiendo que así sea desaparezca. Solo imagínese el dolor que como padre él experimenta al ver a sus hijos padecer tantas adversidades a raíz de no creer en su palabra. Es hora de que nos levantemos y descubramos la influencia del enemigo en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos sean bendecidos y que todo lo que están pidiendo que así sea desaparezca. Solo imagínese el dolor que como padre él experimenta al ver a sus hijos padecer tantas adversidades a raíz de no creer en su palabra. Es hora de que los levantemos y descubramos la influencia del enemigo en nuestra vida. ¿Cómo se inició el Ministerio de Liberación Espiritual? El Ministerio de Liberación Espiritual se inició cuando Juan el Bautista comenzó a preparar el pueblo de Israel para recibir el reino de Dios con la predicación del reino de Dios. Se inicia el ministerio de liberación espiritual que iba a traer a Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él proclamaba la llegada de Jesús. El libro de Mateo capítulo 3 versículo 2. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y el reino de Dios? Desde Juan el Bautista y en la actualidad, el reino de los cielos sufre violencia y los hombres violentos lo abaratan a la fuerza como a un premio precioso. Una acción en el reino de los cielos buscaba con celo ardiente y con esfuerzo intenso
El libro de Mateo, capítulo 3, los versículos 1 y el 2. La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, es porque fue Juan quien comenzó a predicar el reino de Dios. Y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación espiritual. En otras palabras, el diablo se enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se le terminaban. Jesús comienza predicando el reino, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista a través de su predica constante acerca del reino a sí mismo. Jesús inicia su ministerio enseñando y predicando acerca del reino de Dios, que es lo que iba a traer la liberación espiritual de demonios a las personas. Jesús confrontó a los demonios, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 24: ¡ay, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 26. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? El libro de Marcos capítulo 1 versículo 28. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El libro de Marcos capítulo 1 los versículos 23 hasta el 28. Jesús estaba hablando en la sinagoga con autoridad y los demonios no pudieron aguantar más la unción que estaba en él. De repente el hombre gritó dando voces en alto al frente de todos los que estaban ahí: ¡ay, quién tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 24. Seguidamente Jesús le reprende, lo manda a callar y le ordena que salga de él. Ahora recordemos que ninguna persona antes de Jesús había echado afuera a un demonio. En el Antiguo Testamento, lo más cercano o parecido a esto lo vemos cuando David tocaba el arpa y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartaba. Eso había sido lo más cercano a echar fuera demonios antes de que Jesús llegara. Ninguna persona, profeta, sacerdote o rey tenía la autoridad para echar fuera demonios. Antes de Jesús, nadie le había ordenado a un demonio que saliera de una persona. Jesús fue el primero en hacerlo, a iniciar su ministerio, predicando el reino de Dios. Esto causó que los reinos chocaran violentamente, provocando el asombro de todos los presentes. La liberación espiritual de demonios en la persona es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o a un lugar.
Hay muchos ministerios que no creen en la liberación espiritual. Por lo tanto, no existe liberación de demonios en medio de ellos. Lo triste es que si no existe la liberación espiritual de demonios, es porque no están predicando el reino de Dios. La liberación espiritual de demonios en las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o un lugar. Hay muchos ministerios que no creen en la liberación espiritual. Por lo tanto, no existe liberación de demonios en medio de ellos. Lo triste es que si no existe la liberación espiritual de demonios, es porque no están predicando el reino de Dios. A través de todos los evangelios, vemos a Jesús echando atrás 4 cosas. Predican. Estas 4 cosas él predica. Enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Hoy día hay muchos pastores, ministros y creyentes que practican las 3 primeras, pero no se atreven a echar fuera demonios debido a que el ministerio de la liberación espiritual es muy controversial y perseguido. Cuando se predica y se enseña acerca del reino, los demonios se empiezan a manifestar y las personas comienzan a ser libres. Porque esto no sucede en algunos ministerios y iglesias. Porque se ha optado más por la psicología y psiquiatría del mundo que por lo que Jesús enseñó. Con su ejemplo hemos ido a buscar métodos del mundo para ayudar a la gente que está deprimida y atada. Les estamos dando almas carnales y humanas para solucionar problemas que son mayormente espirituales. Y por eso vemos personas que siguen tan oprimidas como cuando llegaron a la iglesia, en vez de darles las soluciones de Dios y de creer en el poder de la cruz, en la sangre, en la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Les estamos dando consejos y remedios de hombres. ¿Por qué un creyente necesita liberación? Cuando una persona viene a Cristo, tiene un nuevo nacimiento en su espíritu. Es hecha una nueva criatura, pero su alma, voluntad, emociones y mente queda intacta, en el sentido de que no hay nuevo nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformado, renovada y liberada. De modo que si algo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todos son hechas nuevas. En el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra es muy clara. Somos una nueva criatura. Eso significa que en nuestro espíritu somos nuevos, somos libres, somos santos, somos justificados. Pero como lo mencionamos anteriormente, hay otra parte de nuestro ser llamada alma que necesita ser liberada, sanada y transformada. No os conforme a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cobres cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libro de Romanos, capítulo 2, los versículos 1 y el 2. En el alma es donde los creyentes tienen heridas, ataduras, falta de perdón, sentimiento de rechazo y bajo autoestima. Es de todo esto que necesitan ser liberados y sanados. Entonces
estarían listos para recibir la palabra, crecer y madurar. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 7. Cuando hay un demonio influenciando a las personas, no las deja pensar, ya que las oprime con enfermedades y con depresión. Por eso es necesario ministrarles liberación espiritual primero, para que ellas puedan recibir la palabra en su corazón. Porque la iglesia no ha entendido el ministerio de la liberación espiritual. La razón primaria es la influencia del espíritu de Grecia que se ha introducido en la iglesia. Este espíritu ha cortado todo lo que es sobrenatural en la iglesia. Algunas características del espíritu de Grecia, el cual está influenciando la iglesia de Cristo: el humanismo, la exaltación del hombre, el intelectualismo, la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y el logro de metas y sus símbolos como diplomas, títulos y riquezas. Todas estas cosas sustituyen la unción y el poder de Dios. Niega todo aquello que no se pueda explicar. Niega la existencia de demonios, impidiendo de esa forma la liberación de los creyentes. Resiste todo lo sobrenatural, como los dones, las sanidades, la profecía, los milagros, etc. Podemos hablar más de este espíritu que ha hecho tanto daño a la iglesia, pero solamente quiero darles sus características básicas. Hay muchos ministerios, iglesias y creyentes que no creen en la liberación espiritual, porque hay un espíritu de Grecia que los está influenciando. Prefieren ver a sus ovejas atadas y heridas por el enemigo en vez de creer en el ministerio de la liberación. ¿Puede un creyente ser o estar poseído por un demonio? Ningún creyente puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido, obsesionado, deprimido, enfermado y atado por él. Si el creyente todavía tiene 7 puertas abiertas que le han derecho legal, tales como maldiciones generacionales, traumas y abusos del pasado, la práctica constante de un pecado, entre otros, el enemigo tiene derecho legal para oprimirlo y atarlo. Usted y yo sabemos que no nos pueden poseer, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y la posesión implica del dueño total de una persona, en espíritu, alma y cuerpo. Por lo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el del enemigo no puede estar. Sin embargo, la opresión puede ser en el cuerpo, en la mente, en las emociones y en la voluntad. Si un creyente le da derecho legal, predicar, sanar, señal y echar fuera demonios, Jesús nos delega la autoridad para que podamos hacer lo mismo. La condición de las ovejas es triste. Necesitan ser limpias y sanadas. Jesús nos enseñó que la liberación espiritual debe ser parte de la dieta diaria de los creyentes. La liberación espiritual nos lleva a obtener más entendimiento del reino de Dios. Y esto es un tesoro único. Cerrar la puerta de la pobreza espiritual, reconociendo todo aquello
que de alguna manera oprime nuestro espíritu, alma y por lo tanto nuestro cuerpo. El siguiente es un procedimiento servido para llevar a cabo un proceso de liberación espiritual que se puede adaptar a cada caso en particular a fin de lograr la liberación y limpieza de interferencias a través de nacer de nuevo. Jesucristo y con ayuda del Espíritu Santo estas son surgencias generales que no sustituyen la creación de una relación personal con Jesús, ni la lectura de la Biblia. El primer paso es diagnóstico y análisis. Es necesario conocer las razones que pudieron existir que causaron una apertura de acceso a Satanás, así como el entorno sobre el cual debemos de pedir perdón por los pecados cometidos, así como cancelar los lazos con los caídos. Primero realiza una lista sobre tu linaje. Examina si tus parientes tuvieron algún lazo con masonería, espiritismo, brujería, adivinación, tarot, ouija o cualquier tipo de mágica ritual, cábala, logras, invocaciones, meditaciones, activaciones, iniciaciones de la nueva era, etc. Si no puedes identificar nada, no te preocupes. De todos modos, a hacer la oración puedes hacerla en general, pero si recuerdas algo o sabes de algo, es bueno anotarlo y hacerlo consciente. Segundo, realizar una lista sobre las cosas que hiciste que consideraras hayan podido dar paso al pecado y abierto puertas de acceso al enemigo, por ejemplo, adulterio, fornicación, etc., o vicios como el consumo de drogas, incluso ayusaba o cualquier cuestión que tú presentas que haya abierto la puerta. Tercero en lista, todas las iniciaciones y técnicas nuevaristas, ocultistas, con las estuviste involucrado, así como las gurús y personas que te iniciaron. Por ejemplo, iniciación de Reiki, maestra fulanita de tal, activación del ADN a través de Quirón, clases de Kabbalah, invocando ciertos principados, lecturas de ángeles y los nombres de los ángeles usados. Recuerda enlistar también entidades que se hayan presentado en esos procesos, como por ejemplo Ashtar, Iris, Creyón, San Germán, Arcángel, Taztecael, etc. A la lista de todas las técnicas e iniciaciones que tomaste, incluyendo las personas físicas, escuelas y entidades o deidades que te iniciaron. Y el segundo paso, realiza primero que nada la oración para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Tenemos dos en la lista de oraciones, una general y otra para personas saliendo de la nueva era. Hacerla desde el corazón y con toda intención en voz alta. Y el tercer paso, usando la lista de tu linaje, realiza la oración de sanación generacional, indicando los pecados familiares que hayas identificado. Si no identificaste pecados familiares, realizada diciendo que cubren aquello pecado que desconoces. Y el cuarto paso,
usando la lista de las cosas que hiciste. Realiza una oración personal pidiendo perdón por ellos. Ante el Padre simplemente ora diciendo algo así: Padre, vengo ante ti para presentarte mis pecados y ofensas, las cuales confieso en tu presencia. Y pido que en el nombre de Jesucristo estos pecados me sean perdonados, ya que me he arrepentido de haber realizado estas acciones. Te pido perdón por mis pecados y decir la lista, de los pecados. Te confieso sentir pena y arrepentimiento por ellos. Y quiero que me ayudes a nunca volver a caer en ellos. En el nombre de Jesucristo, te lo pido, Padre, perdona mis ofensas y mi falta de discernimiento, ya que deseo recibir a Jesucristo y la salvación que viene por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, para el perdón de mis pecados. Y el 5 paso: debes renunciar a todas las iniciaciones que hiciste, a los linajes de Reiki, a todas las activaciones. Debes renunciar a todas las iniciaciones que hiciste, a los linajes de Reiki, a todas las activaciones. Usando la tercera lista, usa las oraciones de corte de lazos para los maestros y personas también. Puede usar de la liberación de influencias y enganches y la oración de liberación de principados para las entidades o dioses descarnados. Si siente que hiciste lazos con personas con las cuales sueñas, te sientes obsesionado con esa persona, como en los casos de llamas gemelas, y no es una conexión sana, puedes hacer la oración de purificación de conexiones de almas. Si siente que necesita mayor apoyo en la liberación espiritual, revisa las demás oraciones que tenemos que aplicar en tu caso. Estas oraciones son solo ejemplos o formatos. Recuerda que debes orar diariamente con lo que nace de tu corazón, pero no dejar pasar un día sin tener comunicación con el Padre y con Jesús. No olvides orar para pedir liberar tu casa, especialmente si hiciste rituales o iniciaciones y meditaciones en ella. Y el 6 paso: pide la guía del Espíritu Santo para que te muestre las cosas de las cuales debes deshacerte, entre ellas libros, piedras y cristales, altares, imágenes, joyería, cosas de la nueva era, archivos, etc., que puedan ser portales. Y el 7 paso: si requieres apoyo adicional, inscríbete en la oración mensual para que oremos por ti. No necesitas velas, agua bendita, sacerdote o nada en particular. Si lo deseas, puedes pedir a alguien que ore por ti, pero nunca hagas rituales o use artículos para que te ayuden a sanar. Solo necesitas iniciar tu contacto directo con el Padre a través de Jesús y pedir la protección de Cristo. Y el 8 paso: compra una Biblia de referencia, la Reina Valeria, y empieza a leerla, iniciando por el Nuevo Testamento y después procediendo con el Antiguo Testamento. Y el 9 paso es: depura tus redes sociales de personas que sientes que pueden interferir o confundirte nuevamente. Vigilia lo que ves en YouTube
y en grupos de Facebook, puesto que es probable que intenten confundirte durante tu periodo de sanación. Y el 10 paso. Aunque la liberación espiritual es un proceso que a su paso va sanando las heridas, la parte emocional en el caso de la existencia de abuso y otras cuestiones que pueden causar dolor emocional debe trabajarse. Contra tu historia es muy sanador rodearte de personas que te entiendan y te apoyen también. Si sientes que necesitas mayor trabajo emocional para soltar las heridas, busca en todo caso terapia profesional, pero que no use nada de nueva era, ni hipnosis, ni constelaciones, nada de eso. Y la terapia solo era de hablar y explorar tus emociones y hacerlas conscientes. Si no puedes pagar terapias o no te dan confianza, puedes usar un diario y escribir sus emociones en el mismo para procesarlas o aplicarlas con amistades o familiares. Y el 11 paso es alimentarte sano, aléjate de alcohol o drogas. Toma un buen multivitamino diario. Si tienes un cuadro de depresión o ansiedad, continúa por muchos meses o pensamientos suicidas, consulta a un especialista de la salud, pues en ocasiones pueden prescribirte algo para nivelarte en lo que haces tu propio trabajo personal de sanación. Haz un poco de ejercicio diario, aunque sea caminar, pues esto ayuda a mejorar el ánimo y el bienestar general. Estas recomendaciones son generales y no pretenden suplantar la recomendación del médico para cada caso en particular. Y el 12 paso construye una relación cercana con el Padre, platica con Él y con Jesús durante el día. Agradecer tus alimentos, agradecer lo bueno y deja en sus manos lo malo. Si llegarás a tener ataques psíquicos, aprende a no tener a estos seres. Recuerda que tienes autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús y repréndelos cada vez que sientas sueños extraños o situaciones raras. En el Salmo 91 es muy bueno para orar en esos momentos. Y con esto lo dejo, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz, en el Calvario, y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar va a hacer una oración de bendición que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aaron Moses, y esto es una bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora, mis hermanos, les quiero que advertir que estamos en los últimos días. Tenemos que guardar alimentos, agua,
todo potes en lata. Va a haber una escasez. Tenemos que llenarnos y surtir nuestras casas con toda la cosa necesaria para que cuando venga la escasez estemos preparados. Porque esto es lo que va a venir pronto. Tenemos que estar preparados para no sufrir en la escasez que viene. Todo en lata, aguas, potes, las cosas que no se dañan. Y tener la cocina bien surtida de todas las cosas necesarias que vamos a necesitar. Hacer esto para que estén preparados para lo que vienen. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.